Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de momentos que les saquen una sonrisa y les inspiren. Hoy, como habrán visto por ese titular que promete buen cotilleo, vamos a sumergirnos de lleno en algo que ha estado generando bastante revuelo en el universo de las celebridades y, más concretamente, en el de nuestra querida Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Nuestra actriz favorita se ha comprado un coche nuevo, un vehículo flamante que ya está dando de qué hablar. Y no solo eso, sino que la matrícula, esa pequeña placa que acompaña a cada vehículo, tiene un detalle sumamente particular que ha captado la atención de miles de ojos curiosos. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles que hemos podido recopilar, a especular libremente con esa sana dosis de misterio que nos encanta, y por supuesto, a compartir la emoción que siempre genera un nuevo capítulo en la vida de una figura pública tan admirada como Demet. Antes de sumergirnos de lleno en todo este emocionante cotilleo automovilístico, no puedo dejar de recordarles algo fundamental. Si por alguna casualidad de la vida aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, suscribirse al canal es completamente gratuito y es la clave para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Cada semana traemos contenido fresco, análisis interesantes y, por supuesto, las noticias más jugosas. Así que denle al botón rojo de abajo, ese que dice suscribirse, y no olviden activar esa campanita que aparece al lado. Así YouTube les avisará en tiempo real cada vez que subamos contenido nuevo. Sería genial tenerlos a bordo y formar juntos esta comunidad de amantes de las estrellas. Pues bien, ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, al meollo del asunto. Demet Özdemir, esa actriz que tanto adoramos, que nos ha conquistado con su talento desbordante, su carisma innato y esa mirada que lo dice todo, ha sido vista recientemente estrenando un coche flamante. Y como suele suceder, cada movimiento, cada adquisición, cada detalle de las celebridades es escrutado con lupa, con un nivel de detalle que a veces roza lo detectivesco por parte de sus fans más fieles y por supuesto por los medios de comunicación ávidos de primicias. En esta ocasión, el foco de todas las miradas ha estado puesto, de manera casi exclusiva, en la matrícula del flamante vehículo. Y aquí viene lo interesante, atención, porque este es el detalle que ha encendido todas las alarmas y ha dado pie a un sinfín de teorías. La matrícula, ese conjunto de letras y números, empieza con las letras CAN. Inmediatamente las redes sociales, los foros de fans y hasta los portales de noticias de espectáculos se han llenado de especulaciones y teorías. ¿Qué significa esa enigmática combinación CAN? ¿Es una simple y llana coincidencia? ¿O hay algún significado oculto, alguna referencia especial, un guiño intencionado detrás de esta elección que a priori podría parecer aleatoria? Es precisamente en estos misterios donde reside gran parte de la diversión, ¿verdad? Para empezar a desentrañar este enigma, hablemos un poco de Demet. Ella, a pesar de ser una figura pública de renombre internacional, siempre ha mantenido una relación sorprendentemente cercana y genuina con sus seguidores. Si bien es cierto que protege celosamente su vida privada, de vez en cuando comparte detalles, gestos o adquisiciones que nos hacen sentir un poco más conectados con ella, que nos permiten vislumbrar su mundo más allá de las pantallas. Este nuevo coche, sin duda, es uno de esos detalles que alimentan nuestra curiosidad innata y nos invitan a indagar un poco más. Sabemos que Demet tiene un gusto exquisito, una elegancia natural que se refleja en todo lo que hace, y no me sorprendería en absoluto si ha elegido un modelo que, además de ser lujoso y funcional, refleje a la perfección su personalidad, elegante, moderno y con ese toque de distinción que la caracteriza. Pero volvamos a la matrícula, el verdadero misterio central de nuestro vídeo de hoy, la pieza clave que ha desatado esta oleada de conjeturas. Analicemos las letras una a una, abriendo nuestra mente a todas las posibilidades. La letra C como punto de partida puede asociarse a una infinidad de conceptos. Quizás para empezar podría ser un guiño a Carpe Diem, esa sabia invitación a vivir el momento presente con intensidad, algo que Demet parece hacer maravillosamente bien, aprovechando cada oportunidad y cada instante de su exitosa carrera. O tal vez la C sea una referencia directa a su inconfundible carisma, una cualidad que irradia sin esfuerzo, que cautiva a quienes la rodean y por supuesto, a millones de espectadores en todo el mundo. Sigamos con la A. En el ámbito del amor, que sin duda ha sido un tema recurrente en su vida personal y, como no, en muchos de los personajes que nos ha regalado en pantalla, la A podría significar ni más ni menos que amor.
Un amor propio, un amor hacia su trabajo, un amor hacia sus seres queridos, o quizás incluso una referencia a una relación actual o pasada que tenga un significado especial. Y ahora, llegamos a la N. La N es, sin duda, la letra que más da que pensar, la que abre un abanico de posibilidades más amplio y quizás más intrigante. ¿Podría la N ser un guiño a nuevo? Sí, un nuevo comienzo, un nuevo capítulo en su vida, un renacimiento. Este coche flamante podría simbolizar precisamente eso, una nueva etapa, llena de proyectos emocionantes y experiencias enriquecedoras. O quizás la N haga referencia a la noche, reflejando su vida social activa, esos eventos nocturnos a los que asiste y que tanto nos gusta ver, o tal vez a la intensidad de sus jornadas de trabajo que a menudo se extienden hasta bien entrada la noche. Pero vamos a ir un poco más allá de las asociaciones simples y directas. La combinación can puede tener un significado mucho más profundo, especialmente si consideramos otros idiomas o contextos culturales. Por ejemplo, en turco, el idioma natal de Demet, la palabra can es sumamente significativa. Significa alma, vida, corazón, espíritu vital. Imaginen la poesía de esto. Demet, esa artista que da vida a personajes, que llena de alma cada escena, conduciendo su nuevo coche sintiendo que es una extensión de su propia alma, un vehículo que la acompaña en su camino por la vida, que es parte de su can. Sería una declaración de principios, de esa conexión íntima y profunda que a veces establecemos con nuestros objetos más preciados, especialmente con uno tan importante y personal como un coche. Es como si la matrícula le recordara constantemente su esencia, su vitalidad, su energía. Otra posibilidad que no podemos descartar es que can haga referencia a algo más personal, a un recuerdo muy especial, a una persona que ocupa un lugar privilegiado en su corazón, o incluso a un proyecto futuro que guarda en secreto. A veces las celebridades, en su afán por mantener un velo de misterio sobre sus vidas, dejan pequeñas pistas, guiños sutiles para aquellos que saben observar y están dispuestos a interpretar. Quizás can sea el acrónimo de una frase, de un nombre o de una iniciativa que tiene un significado muy íntimo y particular para ella. Y si nos salimos del ámbito turco y pensamos en el idioma inglés, la palabra can significa, de manera muy potente, poder, ser capaz de. Demet Özdemir tiene, sin duda, el poder de cautivar a audiencias de todo el mundo, el poder de reinventarse en cada papel que interpreta, el poder de inspirar a miles de jóvenes con su trayectoria y su ejemplo. Que su matrícula empiece con can podría ser una afirmación sutil pero poderosa de su propia fuerza, de su capacidad para lograr lo que se propone, de su influencia en la industria del entretenimiento. Sería un recordatorio constante de su propia valía y de su capacidad para superar cualquier obstáculo. Además de la intriga que rodea a la matrícula, es igualmente interesante especular sobre el tipo de coche que Demet ha elegido. Dada su imagen pública, su éxito y su estilo de vida, es muy probable que haya optado por un modelo de gama alta, algo que combine a la perfección lujo, seguridad de vanguardia y tecnología de última generación. Podríamos estar hablando de un SUV elegante y espacioso, ideal para sus desplazamientos diarios por la ciudad y para poder transportar todo lo necesario con comodidad. O quizás, y esto sería un detalle muy emocionante, ha optado por un deportivo con líneas aerodinámicas y una potencia que le permita sentir la adrenalina de la carretera y disfrutar de la conducción. Los paparazzi y los seguidores más ávidos, esos que están pendientes de cada detalle, seguramente ya habrán intentado capturar alguna imagen del vehículo, y si aún no las tenemos, pronto aparecerán. Y cuando lo hagan, tengan por seguro que las analizaremos a fondo aquí en este canal. La elección de la matrícula es un detalle que para el público general podría parecer insignificante. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, donde cada aspecto de su vida se magnifica y se convierte en noticia, un detalle como este adquiere una dimensión especial. Es una forma de expresarse, de dejar una marca personal, de imprimir su propia identidad en algo tan cotidiano como un coche. Y en el caso de Demet, que siempre nos sorprende con su talento y su personalidad, esta matrícula can sin duda añade un toque extra de misterio, de encanto y de profundidad a su nueva y flamante adquisición. Es verdaderamente fascinante cómo un simple conjunto de letras, un pequeño fragmento de información, puede desatar tantas conversaciones, tantas interpretaciones y tanta imaginación. Demuestra cuánto nos importan estas figuras públicas que admiramos, cuánto seguimos sus vidas, sus logros y sus pequeños gestos. Nos gusta sentirnos parte de su mundo, aunque sea a través de detalles como este. De enigmas que nos invitan a reflexionar y a conectar de una manera diferente.
Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos estado debatiendo y especulando, hoy nos hemos centrado en el emocionante acontecimiento del nuevo coche de Demet Özdemir y sobre todo, en el intrigante y enigmático detalle de su matrícula, Can. Hemos explorado una amplia gama de interpretaciones posibles, desde las más poéticas y filosóficas, como la referencia a su alma o su vida, hasta las más empoderadoras, como la afirmación de su poder y su capacidad. También hemos considerado la posibilidad de que sea una referencia a algo más íntimo, un secreto personal que solo ella conoce y que se guarda celosamente. Y es que al final del día, lo que más nos cautiva de Demet Özdemir es esa chispa única que tiene, esa energía que transmite, esa capacidad de hacernos pensar, de mantenernos enganchados a su trayectoria profesional y personal. Su nuevo coche con esa matrícula tan peculiar y evocadora, es solo una pincelada más en el fascinante retrato de una artista en constante evolución, una mujer que sabe cómo dejar huella. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su participación significan muchísimo para nosotros. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Demet Özdemir y su misteriosa nueva adquisición. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan sobre esta matrícula Can? ¿Tienen alguna otra teoría, alguna otra interpretación que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leerlos y que podamos tener una conversación animada y enriquecedora sobre este tema. Sus ideas son muy valiosas para nosotros. Y si han disfrutado del contenido de hoy, si han encontrado este vídeo interesante, entretenido o simplemente les ha parecido un buen rato, por favor, no olviden dejarle un gran asterisco me gusta asterisco. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos prefieren, qué temas les interesan más, y nos motiva a seguir creando contenido de calidad que les encante. Y por supuesto, si aún no son suscriptores, anímense a unirse a nuestra comunidad. Es muy sencillo, solo tienen que hacer clic en el botón de suscribirse y asegurarse de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Demet, o con quien crean que pueda interesarle. Cuanto más seamos, más divertida y activa será nuestra comunidad. Gracias de nuevo por estar ahí, por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias emocionantes, más análisis profundos y por supuesto, más de todo lo que nos apasiona. Hasta la próxima y cuídense mucho.